La posguerra y la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se formaron dos bloques antagónicos, dirigidos por la URSS en el bando socialista oriental y Estados Unidos en el capitalista occidental. Empezó una carrera por la supremacía mundial. Esto se debió a que ambas potencias no supieron ponerse de acuerdo acerca de la reordenación del mundo, pero representaban dos formas de organización política, económica y social muy diferentes. ¿De qué se conoce como Guerra Fría? La Guerra Fría enfrentó a las dos superpotencias de la posguerra, Estados Unidos y la URSS. La característica principal de este periodo, y de ahí que se la haya llamado fría, es que Estados Unidos y la URSS nunca se enfrentaron directamente, sino que aprovecharon y provocaron conflictos en otros países. División de Alemania en bloques. La división de Alemania en 4 áreas, encomendadas a norteamericanos, británicos, franceses y rusos, se convirtió en otro motivo de máxima tensión. En 1948, los aliados occidentales unieron los territorios que ocupaban para fundar la República Federal de Alemania. La URSS, en protesta, inició el bloqueo de Berlín, por lo cual el acceso occidental quedó cerrado durante casi un año. En 1949, la zona rusa se convirtió en la República Democrática Alemana, y la partición de Alemania fue solo una parte de la división del mundo en dos bloques, afianzados por las alianzas militares, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental, dirigido por la Unión Soviética. La cortina de hierro. Fue Winston Churchill quien, en un discurso pronunciado en Estados Unidos en 1946, popularizaría la expresión Iron Curtain, traducida al español como telón de acero. Doctrina Truman. En un discurso de 1947, el presidente estadounidense Harry Truman hizo pública la política exterior que caracterizaría todas las estrategias políticas y económicas de los Estados Unidos. En las próximas décadas, como líderes del mundo libre, apoyarían incondicionalmente a todas las naciones que siguieran su modelo económico, y especialmente a grupos que dentro de países comunistas impulsaran el acercamiento a un modelo capitalista. La Guerra de Corea. La Guerra Fría determinó las relaciones internacionales desde finales de los años 40 hasta el comienzo de los 90 del siglo XX. Fue un enfrentamiento de estrategias y objetivos entre Estados Unidos y la URSS, sin llegar nunca al enfrentamiento directo entre ellos, pues existía el temor a una guerra nuclear. Bloque comunista u oriental. Encabezado por la Unión Soviética, también estaba conformado por los países de Europa Oriental, como Checoslovaquia, República Democrática de Alemania, Polonia, Hungría, Bulgaria y Rumania. Y de Asia, China, Corea del Norte y Vietnam del Norte, y de América Latina, Cuba. Este bloque de países se caracterizaba por, económicamente, seguir un modelo comunista con políticas de planificación y ausencia de relaciones económicas de tipo privado. Políticamente, se autodenominaban democracias populares, pero imponían un modelo de partido único con poder absoluto y sin cualquier opción de contraria. En el plano militar firmaron el Pacto de Varsovia. Capitalista u occidental, encabezado por Estados Unidos y secundado por países de Europa Occidental como la República Federal de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia, Turquía y España. De Asia, como Japón, Israel y los llamados dragones asiáticos, Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. De Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Y de América Latina, todos los países excepto Cuba. Este conjunto de países mantenían unos rasgos comunes. Económicamente, estaban adscritos al sistema de producción capitalista y a la economía de mercado, en los que imperaban las relaciones de libre comercio. Políticamente, se les relacionó con sistemas democráticos autodefinidos como mundo libre. El rasgo político común era el anticomunismo. Conflictos durante la Guerra Fría. Conflicto árabe-israelí. Tras la Segunda Guerra Mundial, para los Estados Unidos y los estados europeos, resultó urgente la creación de un estado para los judíos, que habían sido expulsados en la Gran Diáspora. El 29 de noviembre de 1947, la ONU propuso un plan para la partición de Palestina, un estado especial que estuvo bajo dominación británica en dos estados, uno árabe y otro judío. El plan fue aceptado por los judíos sionistas, un ala radical de dicho grupo religioso, pero no por los árabes. Inmediatamente estalló un conflicto entre ambos.
y los británicos decidieron retirarse de Palestina. El 15 de mayo de 1948 se proclamó en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Estados Unidos, la URSS y Europa lo reconocieron al instante. Cronología del conflicto. La proclamación del Estado de Israel generó el rechazo del mundo árabe, que desde entonces consideró a Israel como enemigo común, lo que produjo sucesivos conflictos armados, a la vez que varios intentos por parte de Estados Unidos y países europeos por frenar esta confrontación. Crisis de los misiles. En 1961, la CIA organizó el desembarco de cubanos anticastristas en la bahía de Cochinos, en Cuba. El asunto terminó en desastre y propició el acercamiento entre Cuba y la URSS. En consecuencia, en octubre de 1962 se dio la crisis de los misiles, en la cual un avión espía norteamericano hizo tomas fotográficas en Cuba de rampas de misiles soviéticos que apuntaban hacia Estados Unidos. Kennedy ordenó el bloqueo naval de la isla y dio órdenes de hundir cualquier barco que intentara romperlo. El mundo se estremeció. Ante la posibilidad de una guerra nuclear, la tensión fue máxima. Mientras las naves rusas se acercaban a Cuba, finalmente Khrushchev ordenó a sus barcos retirarse y se comprometió al desmantelamiento de las rampas. Orígenes del conflicto en Indochina. El territorio de Vietnam correspondía con el de la antigua colonia francesa en Indochina. Cuando se evidenció la presencia del comunismo, los franceses intentaron restablecer el control sobre la península e iniciaron la guerra que fue apoyada por Estados Unidos, Francia y China-Vietnam, en el marco de la Guerra Fría. Después de la Conferencia de Ginebra en 1954, Vietnam decidió por el paralelo 17 en dos estados: Vietnam del Sur, del régimen occidental con capital en Saigón, y la República Democrática de Vietnam. La Guerra de Vietnam. El conflicto comenzó cuando el Vietcong, un grupo armado comunista, emprendió la lucha por reunificar Vietnam con ayuda de China y la URSS. Estados Unidos, por su parte, envió armamento y asesores en apoyo del régimen de Saigón. La Guerra de Vietnam encubría el enfrentamiento de las potencias bajo la forma de ayuda a terceros. Tensión entre los bloques. Los inicios de los años 70 transcurrieron con perspectivas de cooperación en asuntos relacionados con la preservación del medio ambiente, la cultura y la educación, objetivos que solo podían lograrse en un clima de distensión entre las principales potencias. Sin embargo, a finales de la década comenzó una nueva escala de tensiones. La URSS contribuyó al deterioro de las relaciones internacionales, invadiendo Afganistán contra sus promesas de no extender el comunismo. A su vez, Estados Unidos incrementó sus intervenciones, especialmente en Latinoamérica. Perestroika y la Glasnost. En 1985 fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Gorbachev, primer dirigente de la URSS, que no había vivido la Revolución Rusa de 1917, por lo que presentaba una imagen libre de las disputas históricas, y quien anunció un nuevo programa basado en dos principios: la perestroika y la glasnost. Perestroika, que significa en ruso reestructuración, y glasnost, que quiere decir transparencia informativa. Tratado de Washington. La llegada de Gorbachev al poder abrió una nueva ventana en las relaciones internacionales. La URSS realizó propuestas de distensión y desnuclearización que no siempre fueron bien acogidas por Estados Unidos. Tras una serie de aplazamientos rusos en la carrera nuclear, se consiguió la firma del Tratado de Washington el 8 de diciembre de 1987. En el tratado se acordó la eliminación de misiles y cruceros nucleares, con el permiso de revisar cada una de las bases militares del otro. Ambas potencias acordaron la reducción de sus arsenales. El nuclear de Chernóbil. La caída del comunismo en Europa del Este inició en abril de 1986 con el accidente de la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, que se produjo por la deficiencia de mantenimiento y causó aumento en los niveles de radiación en Europa, así como un gran desastre humano y ecológico, que puso en evidencia el atraso tecnológico, la burocratización y el descontrol del régimen soviético. El muro de Berlín. Otro factor determinante de la caída del comunismo fue el efecto de la perestroika en los países satélites, pues en un discurso de 1989 Gorbachev dijo: "Cada pueblo tiene derecho a elegir su propio destino". En una postura coherente con esta idea, los soldados rusos comenzaron a retirarse de los países de Europa del Este. El acto más emblemático fue la apertura del muro de Berlín y su posterior derrumbamiento finalmente en 1990. Gorbachev sacó una reforma de la Constitución soviética que permitía la pluralidad política, lo que ocasionó la protesta de los sectores conservadores que promovieron un golpe de Estado en agosto de 1991.